Bueno, lo que primero me interesaba un poco de tu perfil, he visto que has llevado casos importantes en la judicatura en Colombia, ¿no? El caso Leder y también esto de Haití. Me gustaría un poco que me hablaras de cómo estaba el caso este de los muchachos estos que están detenidos en Haití, que creo que son 19, ¿no? Si no me En este equivoco. momento 17. 17. Correcto. ¿Y en qué estado está eso? Bueno, te voy a poner al día de lo último que ha pasado. Cuando yo llegué al caso, ni siquiera habían sido escuchados ante el juez de instrucción criminal, no tenían abogado y no les habían puesto traductor. Luego de todas las gestiones que se hicieron, logramos pues que fueran representados por abogados idóneos y algunos de ellos lograron contratar abogado particular que los represente. Gracias a la gestión que hizo Cancillería, tengo que reconocerlo, se hizo por parte del ex canciller Leiva, que por casi 30 años Colombia no había vuelto a Haití. Él hizo ese reconocimiento de ir, de saber cómo estaba la situación de ellos y empezaron el juicio como tal. Eso fue antes de salir, eso fue en el 2023, en el 2023 en octubre. Para febrero 28 del 2024, el juez Voltaire emitió una acusación contra ellos, pero con base en lo que ellos supuestamente tenían analizado, ya no era como autores materiales del crimen, sino como cómplices, y la complicidad se las colocan a quienes los estaban acusando, que era la viuda, que era testigo supuestamente de que ellos fueron los que entraron a asesinar al presidente, el ex primer ministro Claude José, que hay una teoría conspirativa ya que resulta que Martinet, que es la viuda, era amante de él y por eso el señor Jovenel Moïse un día antes de morir lo había destituido de su cargo y había nombrado a Ariel Henry. Y el otro es el exdirector nacional de la policía, que para ese momento, febrero 28 del año pasado, fungía como embajador de Haití ante la OEA. A los tres se les libró orden de captura y se les vinculó directamente como autores intelectuales del crimen, y a los colombianos, a los 17 que quedan en Haití, se les determinó con complicidad. Se presentó un hecho público que fue que un señor que se llama Barbecue, que es el que maneja todas las bandas criminales, sitió el país a raíz de este pronunciamiento. No dejaron entrar a Ariel Henry, que venía en un vuelo, y todas las cárceles fueron saqueadas, sacaron notas y a ellos los iban a matar. Y hubo un estado de emergencia, cosa que impidió que hiciéramos la apelación, pero luego logramos que se recibiera la apelación. Se reanudaron hace 3-4 meses las audiencias de apelación. En plena audiencia fue el presidente Petro, apareció allá a decir que ellos eran culpables del asesinato cuando estábamos en apelaciones de la complicidad. Y la semana pasada se terminaron las audiencias de apelación contra los colombianos, siguen contra los otros que están vinculados al caso, esperando terminar esas audiencias y ver qué decide el tribunal frente a la apelación. ¿Y o sea, crees que va por buen camino, que pueden salir a lo mejor libres? Dios permita que por lo menos haya objetividad en el fallo, porque desafortunadamente es un caso súper político y hay muchas presiones para condenar a los colombianos, pero ya queda claro que ellos no fueron los que dispararon, que la versión que se emitió, que era que cuando ellos llegaron estaba muerto el presidente, ya quedó justificada que sí, porque además ha habido apoyo del gobierno de los Estados Unidos a través de investigaciones del FBI del caso que se lleva en Miami, entonces ha habido un apoyo ahí con temas de cooperación. Es que mucha torpeza, ¿no? La de Petro entonces, ¿no? Demasiada, primero porque para unas cosas sí aplican los derechos humanos y para otras no, entonces en plena audiencia pues no se podía hacer este tipo de cosas porque además ya el sistema judicial de Haití había determinado que eran cómplices y no los autores materiales, entonces sí. Complicado. Sí. ¿Y tu relación con el caso Leder cómo llegó? Bueno, yo soy la abogada del señor Leder hace 3 años, no para temas judiciales, digamos que eso fue un tema que fue circunstancial. Yo lo represento porque él, desde que ya entró nuevamente a la vida social y pagó sus culpas judiciales, empezó su vida literaria. Él ahora es escritor, entonces me buscó por mis conocimientos en derecho en Estados Unidos, en Colombia, y por
mi conocimiento en derechos de autor y regalías para que lo representara ante distintas entidades, unas en Estados Unidos para su documental y otras como Colombia para el lanzamiento de su libro, que lo hicimos desde el año pasado. Y cuando llegó el 28 de marzo de este año a Colombia, que se presentó pues este abuso, me tocó ejercer como abogada defensora de él, pero en realidad soy su representante legal en temas de derechos de autor. Está aquí en Colombia ya. Sigue aquí, sí. Sí, bueno, yo conozco porque además estuve en algún acto que organizó Janier, me invitó, que estáis lanzando el partido digital, y yo lo que veo que hay como 30, 40 candidatos y mucha confusión y a veces no tantas propuestas, ¿no? ¿Cuál es la propuesta así fundamental o las propuestas fundamentales que tenéis? Bueno, realmente hay muchos más, ¿no? Hay casi 70 precandidatos, que me parece... Hasta Janier. Así es. Me parece bueno, creo que es una victoria de la democracia, que en Colombia haya mucha gente queriendo ser presidente y postulándose significa que hay oportunidades, o sea, eso es un triunfo de nuestra democracia. Eso se va a ir decantando, porque todavía falta un año para que se den las elecciones, 11 meses exactamente, y en octubre va a haber unas consultas internas de partidos donde de 70 van a quedar aproximadamente unos 30, 25, y en marzo, que es la consulta ya oficial en las urnas, vamos a tener entre 8 y 10 candidatos, que es lo normal en una democracia como la nuestra. Al final pues vamos a quedar 2, espero ser yo la que quede al final, porque yo sí he estado haciendo propuestas. La mayoría de candidatos se ha limitado a entrar en el choque de la polarización, aprovechar el ambiente violento que se está viviendo en Colombia para meterle más leña al fuego. No sacan propuestas, sino que simplemente están en contra de las decisiones del gobierno, tirándose fuego cruzado con los otros precandidatos, pero pues esa no ha sido mi posición. Mi posición es precisamente como representante del Partido Digital Colombiano mostrar una propuesta que no tiene ni derecha ni izquierda, que es la tecnología, que la usan todos a propósito, y que va a permitir que el Estado sea un Estado más moderno y eficiente, cosa que va a ayudarnos a evitar la corrupción. El Estado colombiano se come más o menos 70 billones de pesos al año en temas de corrupción por falta de control. Eso solamente en el aparato estatal, pero el sistema judicial por afuera, que es lo que se paga con la medicina subsidiada, se está robando más o menos otros 15 billones de pesos también por falta de control. Entonces mi prioridad va a ser obviamente el tema de la tecnología y recuperar el territorio, de lo que sé, porque sé cómo funciona la criminalidad. Necesitamos soberanía territorial. Tenemos 504 municipios de nuevo que están al mando de las fuerzas irregulares de Colombia, los criminales, y eso hay que resolverlo. Y pues también estamos apostándole al tema de la economía. Básicamente mis 3 propuestas son tecnificar el Estado para hacerlo eficiente y evitar el tema de la corrupción, poner la seguridad al servicio de todos los colombianos para garantizar que pueden vivir en paz y tranquilos y recuperar la soberanía territorial, y incrementar y fortalecer la economía a través del fortalecimiento de la empresa privada para garantizar que todos los colombianos tenemos un buen trabajo o la oportunidad de hacer empresa de una forma adecuada. Básicamente es en esta cosa. Sí, luego yo lo que veo últimamente, que el otro día me preguntaba a alguien, una amiga, dice, ¿cómo ves Colombia? Digo, pues la veo a través de la Gran Vía de Madrid, que cada vez hay más colombianos y más venezolanos. Digo, es que nunca me he visto en España tantos colombianos, con lo cual pienso que el país no está muy bien, no están funcionando las cosas bien, que una de las cosas quizás es lo primero, convencer a la gente joven que tiene que quedarse en su país, que tiene que emprender, que se puede hacer, digamos, para frenar ese flujo migratorio del colombiano que quiere irse, que además es un desastre, porque se va gente formada y gente que tiene talento. Así es. Bueno, tengo que decirle a tu amiga madrileña que históricamente Colombia ha puesto una de las diásporas más grandes del mundo. O sea, eso no es de ahorita, solo que de pronto en los últimos años con este gobierno sí se ha incrementado un poco más, pero nosotros somos un país migrante. Especialmente España es el segundo país de donde hay más colombianos, el primero es Estados Unidos. En este momento tenemos casi 2 millones, 1.8 millones de colombianos que están digamos, con estatus legal e irregulares en España.
pues precisamente una de las cosas que pienso implementar es una política integral migratoria, no solamente para evitar el flujo de extranjeros que llegan irregulares a Colombia, sino también para permitir que los colombianos que están allá, que están mal, que no encontraron el sueño ni americano ni europeo, puedan hacer un retorno a Colombia con unas garantías importantes. Ya existe la regulación desde el 2018, pero lo que no se ha hecho es la implementación. Y pues en este gobierno pues la cartera más descuidada ha sido la Cancillería. Vamos para el cuarto canciller, no ha habido una política integral migratoria ni una política internacional pública clara. Tampoco hemos tenido un posicionamiento del país a nivel internacional, sino al contrario, hemos estado de mal en peor en descrédito, pero pues eso va a cambiar en el 2026. Sí, y luego tengo una curiosidad, sé que has vivido mucho tiempo en Estados Unidos, que has estudiado allí, que lo conoces aquello bien. Ayer inauguraba Trump esto que llama Petro, un campo de concentración, que era un centro de acogida de ilegales. ¿Piensas que las medidas que está tomando Trump van en la buena dirección en tema migratorio? ¿Crees que son las adecuadas o crees que son desproporcionadas? ¿Cómo las juzgas? Sí, pienso que lo eligieron para eso. El pueblo norteamericano quería unas medidas extremas frente a la migración por lo lapso que fue el gobierno anterior con el acceso, sobre todo por frontera, ¿no? Una cosa es uno ir con una visa, ya sea de estudiante, de turismo, etcétera, y quedarse, y otra cosa es entrar por frontera, porque en Estados Unidos la segunda vez que tú entras por frontera después de haber sido deportado es un delito federal, ¿sí? Entonces pues el gobierno está haciendo lo que prometió, solo que sí creo que se ha excedido mucho, porque por ejemplo suspendió todos los procesos de visado para estudiantes y judicantes. Entonces pues muchas personas en el mundo quieren ir a estudiar a los Estados Unidos, y las primeras que han sido víctimas de esta medida han sido las mismas universidades, como Harvard y otras que ya se han pronunciado al respecto. Entonces sí me parece que se ha excedido en algunos temas, en otros pues él tiene todo el derecho a hacer lo que corresponda, lo que la cárcel esta, que es el alligator, Alcatraz, le coloco, un desastre. De hecho lo inauguraron hace 2 días y ayer se inundó. Eso está en medio de un humedal rodeado de cocodrilos, y es un mensaje más, yo pienso, intimidatorio que cualquier cosa, para que la gente diga, mejor me voy por las buenas, porque el Estado no tiene la capacidad ni económica ni con funcionarios para acoger a los 11 millones de indocumentados y deportarlos. Entonces pienso que es un mensaje más que algo que pueda pasar físicamente, no sé, pero él va a tener que moderar ese lenguaje y sus actitudes, porque la economía del país también se está viendo muy afectada. De hecho, ayer salió diciendo que a todos esos indocumentados que pagan sus taxes, porque ya vio que eso es un tema financiero, hay 100 billones de dólares que pagan los indocumentados a través de una cosa que se llama el IT number. O sea, ellos están indocumentados, pero alguien les dijo en algún momento, si usted saca este número tributario, usted puede pagar sus taxes, con eso demuestra que está en este país produciendo, y un día le van a dar su residencia. Y así se cuentan casi 100 billones de dólares al año en pagos. Ahora todo el mundo está preocupado, están dejando de trabajar, esa plática va a dejar de entrar. Entonces ya vio que va a tener un problema. Entonces, ¿qué dijo? Vengan y mi compañía los va a legalizar a todos y pagan los taxes a través de mi empresa, o algo así es lo que dio a entender. Entonces hay que moderar el lenguaje, y eso no puede convertirse en una agenda privada, porque eso se supone que es un tema de Estado. Y lo que yo siempre he dicho, y lo digo con autoridad por ser ciudadana americana y por conocer el sistema migratorio, es lo que tienen que hacer es legalizar a quienes cumplen las condiciones que están en el Dignity Act, que es la forma de volver a la vida legal a 40 millones de indocumentados en Estados Unidos, con unas garantías presupuestales para regularizarlos e introducirlos al estatus migratorio. Entonces eso debería prosperar. Sí, luego finalmente te quería preguntar, yo llevo como 18 años en Colombia, pero había vivido en la década de los 90 en Honduras, viví 1 año en Honduras, y nunca había visto lo que estamos viendo ahora mismo, de miles o millones de personas emigrando del sur hacia el norte, en caravanas que van miles de hondureños, la frontera de México saturada. Por primera vez en México, la última vez que fui, hay racismo contra los hondureños, los guatemaltecos, contra todo eso.
¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo le explicarías a un europeo esas masas de millones de personas que van del sur al norte? Miles. Bueno, nosotros ponemos parte de ese tránsito, ¿no? Viene gente por avión a Colombia desde Haití, desde otros lugares, hasta incluso de la misma China, llegan a Colombia y se pasan por el tapón del Darién, ¿no? Y empiezan esa travesía. Los que vienen del sur y los que llegan en avión en Colombia pasan por el tapón del Darién y atraviesan a pie. Yo tuve un caso de un cliente que atendí en Estados Unidos que duró 4 meses de Perú a Estados Unidos caminando. Se fue caminando. Y así hay miles de personas, miles van. Sobre todo para el gobierno Biden. En este gobierno creo que se ha desincentivado esa migración irregular y se ha detenido porque además entre el gobierno de México y Estados Unidos hicieron un convenio de proteger sus fronteras y eso lo está haciendo Claudia muy bien desde que llegó a la posición de la presidencia en México. Entonces ya no se ven esos ríos de gente. Sí, hay obviamente tránsito de gente que sigue pensando que Estados Unidos es el sueño americano, pero eso ya no está pasando como estaba pasando con el gobierno anterior. Parte de lo que generó la crisis en Estados Unidos fue precisamente la laxitud de Biden frente al proteger su frontera del sur y por eso creo que ganó Trump. Bueno, pues eso era todo. Muchas gracias. A ti, muy amable. Gracias.